Robert Frank fue un conocido fotógrafo suizo, una importante y original figura dentro del ámbito de la fotografía y el cine estadounidenses. Su trabajo más destacado es el libro de fotografía de Americans, publicado en 1958, el cual está fuertemente influido por el periodo de la posguerra. Frank expandió sus intereses posteriormente al cine y experimentó con la composición y manipulación de fotografías. Nació en una rica familia judía en Suiza. Aunque Frank y su familia permanecieron seguros en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, la amenaza nazi sin embargo afectó su comprensión sobre la opresión. Se inclinó por la fotografía en parte como una forma de escapar a la tradición de los negocios familiares, siendo entrenado por algunos fotógrafos y diseñadores gráficos antes de crear su primer libro de fotografías. En 1946, Frank emigró a los Estados Unidos en 1947, y obtuvo un empleo en la ciudad de Nueva York como fotógrafo de moda para Harper's Bazaar. Poco después comenzó a viajar por América del Sur y Europa. Publicó 2 libros más de fotografías tomadas en Perú, y volvió a los Estados Unidos en 1950. Ese año fue trascendental para Frank, quien después de haber conocido a Edward Steichen, participó en la exposición colectiva 51 American Photographers en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aunque en un principio era optimista acerca de los Estados Unidos, su perspectiva cambió rápidamente cuando enfrentó el paso rápido de la vida estadounidense y lo que él veía como un énfasis excesivo en el dinero. Desde entonces, comenzó a ver los Estados Unidos como un lugar a menudo triste y solitario, una perspectiva que se volvió evidente en sus posteriores trabajos fotográficos. La propia insatisfacción de Frank con el control excesivo que ejercían sus editores sobre su trabajo también fue un factor determinante en su experiencia. Continuó viajando, moviendo a su familia a París. En 1953 retornó a Nueva York y continuó trabajando como periodista fotográfico independiente para revistas como Onze Cals, Vogue y Fortune. Con ayuda del artista Walker Evans, Frank recibió un permiso especial de la Fundación John Simon Guggenheim en 1955 para viajar a través de los Estados Unidos y fotografiar la sociedad en todos los estratos. Llevó a su familia con él en una serie de viajes de carretera durante 2 años, en los que tomó unas 28.000 fotografías. Solo 83 de estas fueron seleccionadas por él para ser publicadas en The Americans. La ironía que veía Frank en la cultura estadounidense influyó sin duda en su técnica fotográfica, marcando un claro contraste en comparación con la mayoría de los fotoperiodistas contemporáneos, visible en su estilo inusual de enfoque y el uso de luz baja, entre otras características que se desviaban de las técnicas de fotografía aceptadas. Estas diferencias con los estándares contemporáneos de fotografía le dificultaron a Frank en un inicio ser publicado en los Estados Unidos. Al final de Americans se convirtió en un trabajo representativo dentro de la fotografía y la historia del arte estadounidense, siendo a su vez el trabajo con que Frank más se identifica. En 1961, Frank presentó su primera exposición individual titulada Robert Frank, Photographer, en el Art Institute of Chicago. Aunque Frank se mantuvo interesado en el cine, retomó la fotografía en los años 1970 con la publicación Lines of My Hand. En 1972, este trabajo ha sido descrito como una autobiografía visual, y consiste en su mayoría de fotografías personales. Ninguno de sus trabajos posteriores ha tenido tanta notoriedad como la conseguida con The Americans. En 1995 fundó la Fundación Andrea Frank que proporcionaba préstamos a artistas. Desde que se mudó a Nueva Escocia, Frank adquirió una reputación de hombre solitario, particularmente tras la muerte de su hija, rechazando la mayoría de las propuestas para entrevistas y apariciones públicas. Continuó aceptando asignaciones eclécticas como fotógrafo y director de vídeos musicales para artistas como New Order y Patti Smith. Frank continuó realizando filmes así como imágenes, y ayudó a organizar varias retrospectivas de su arte.